Everything okay? No. Ahora en este momento. No, yo quiero tu autógrafo. You can sign. Everyone, please take your seats. The session is beginning. Por favor, que tomen asiento. Vamos a comenzar la sesión. No sé si está así ya. Bueno, muy buenas tardes a todos. Acomodándose y haciendo silencio y comenzamos a tiempo. Ya como en el almuerzo previo estamos como Donald Trump, nos toca cambiar de venue, de lugar, porque ya no cabemos, así que un éxito total. Gracias por la invitación de nuevo al doctor García, al doctor Almagro y por supuesto a Michael Shifter. Y estamos aquí en este panel para un poco entrar en calor de lo que serán estos 2 días de debate, de análisis y espero de soluciones, de ideas, ¿no? Rumbo a ese camino confuso que tenemos por delante. Pero bueno, ya ustedes escucharon a Enrique, a Michael y también al secretario Almagro dándoles un panorama general. Y yo, después de oírlos a los tres, puedo concluir que la fiesta se terminó. The party is over en Latinoamérica. No solamente el bajo crecimiento, en algunos casos países en recesión, la desestabilización económica, los conflictos sociales, el tema que nos carcome en toda la región, que es la corrupción. Sí, ha llegado más gente a la clase media, sí, más gente tiene derecho a educarse, pero estamos debatiendo ahora es la calidad de la educación, demandamos un poco más. Estamos debatiendo si realmente estamos integrados, si los organismos multilaterales funcionan, si la democracia que nos costó tanto construir también está dando sus frutos y bueno, de cara a 2 elecciones muy importantes, la segunda vuelta de Guatemala después de una crisis política sin precedentes, histórica, después de un escándalo de corrupción y las elecciones en Argentina también que van a poner a prueba pues los años de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Así que voy a comenzar presentándole a los invitados a nuestro panel. Por supuesto, ninguno de ellos necesita presentación, pero en el orden en que están ubicados, a mi izquierda está el señor Marco Aurelio García. Él es el consejero en política exterior de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, una posición que también mantuvo durante el gobierno de Lula da Silva desde el 2007 al 2010 y antes de ser el consejero en política exterior fue el secretario internacional el secretario del Partido de los Trabajadores, también fue o es profesor de la Universidad de Campinas. A su izquierda el secretario general de la OEA, quien está celebrando sus primeros 100 días al frente de este organismo con importantes desafíos, como es el nombre de este panel de los que vamos a hablar, el secretario Almagro también. A su izquierda está el expresidente de Panamá, Martín Torrijos, fue presidente de Panamá entre 2004 y 2009, es miembro de la Junta Directiva de Diálogo Interamericano desde 2010 y como presidente de Panamá, si ustedes recuerdan, pues sentó las bases para la ampliación de la expansión, la ampliación del canal de Panamá, una obra multimillonaria que por supuesto le traerá muchos beneficios a Panamá y también al comercio internacional. Y a su izquierda está la subsecretaria de Estado de Estados Unidos, Roberta Jacobson, para asuntos del hemisferio occidental. Ustedes también la han visto al frente de las negociaciones de su gobierno con su par cubana para restablecer estas relaciones diplomáticas y restablecer las embajadas, algo que se hizo con bastante éxito y en poco tiempo. Así que yo creo que de ahí también tenemos mucho que aprender. Comenzamos entonces. Yo quisiera tal vez darle la palabra primero al secretario Almagro, porque pues es tal vez el que tiene una visión bastante general de lo que sucede en el hemisferio y quisiera plantearle esta primera pregunta
dirigida a un tema que como colombiana, secretario, pues me duele, me llega muy de cerca y nos tiene muy ocupados en las noticias a los periodistas. Y es esta crisis humanitaria que se ha creado en Colombia con la deportación y el regreso voluntario de miles de colombianos que viven en Venezuela, algunos de ellos indocumentados, otros más que han regresado en forma voluntaria, no se sabe cuántos pues estaban viviendo legalmente en Venezuela, pero es un tema nuevo para la región. Hace apenas unas semanas hablábamos de un problema similar entre República Dominicana y Haití, y ahora pues usted ha regresado de Cúcuta de ver la situación en Colombia, una situación que ha generado cierto descontento, bastante descontento en el gobierno colombiano, porque se trató de convocar a una reunión de cancilleres en el seno de la OEA, algo que no se logró. Y muchos en Colombia se preguntan por qué un tema tan universal como es el respeto a los derechos humanos no genera una condena de ningún país y no genera ni siquiera un consenso para que los jefes de relaciones exteriores se pongan de acuerdo para decidir qué hacer. Así que con esa situación enfrente suyo quisiera escuchar sus opiniones. Patricia, tu pregunta tiene una contradicción intrínseca, porque me das la palabra primero porque tengo la visión general y me preguntas un tema específico. Es que aquí queremos entrar en detalles. La visión general ya la dieron ellos tres. A nosotros nos toca hablar de cosas puntuales. Respecto a los nuevos desafíos que tenemos por delante, porque algunos de estos desafíos tienen cara nueva de viejos problemas. Nadie puede pensar que el tema migratorio es un tema que recién se nos aparece sobre la mesa. Durante años ha sido un sangradero en las Américas, ¿no? O sea, la gente que migra, que pasa de un país a otro, y la aspiración de poder aspirar a vida mejor en un continente que ofrece muchas veces 2 o 3 o 4 caras, la cara del desarrollo y caras de distintos niveles de desarrollo y de subdesarrollo. Y cómo la gente va buscando nuevas formas de vida, mejores formas de vida, y cómo eso ha también pegado en la dimensión de pérdidas de vida en las Américas. Uno puede encontrar ahí unos de los temas en los que los americanos perdemos más vidas o nos exponemos más a condiciones de crimen organizado, de tráfico de personas y todas las dificultades que hay para los cruces de frontera diversos en el continente, especialmente obviamente para entrar a Estados Unidos. Y no es un tema nuevo porque hemos tenido expresiones poco felices de precandidatos a la presidencia de los Estados Unidos como Donald Trump, el cual bastante lejos de una perspectiva de derechos, por decirlo menos. Abordó el tema con un posicionamiento que verdaderamente indigna y asombra, porque no es propio de naciones civilizadas ni de políticos de naciones civilizadas razonar así. Y hemos tenido un par de casos que hacen a las relaciones sur-sur, es cierto. Los temas de República Dominicana, Haití, y el tema actual de la frontera colombo-venezolana. Y es cuando uno simplemente en estos casos, y como fue la reunión del Consejo Permanente, que tuvo su lógica, una lógica de interés de los países en el posicionamiento político en esa reunión. Por algo, cuando se hizo la Carta de la OEA, muy sabiamente los que la escribieron crearon un órgano autónomo, independiente para abordar los temas de derechos humanos, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Después se fortaleció con la creación de la Corte y luego, y el papel de la Secretaría General, que obviamente tiene que abordar los principales temas políticos del continente.
Y en estos casos, en los cuales no tenemos un interés político inmediato, a veces se dice, y lo he visto en las críticas de tu país, que ¿para qué sirve la OEA si no está para mediar en estos casos? Y yo digo, la OEA no es su primer papel el mediar, porque la OEA tiene, primero, demasiadas obligaciones jurídicas ahí, como la Carta Democrática de la OEA y como las Convenciones Interamericanas de Derechos Humanos. La OEA lo primero que tiene que expresar es el deber ser. La OEA tiene que decir lo que debe pasar, lo que debe estar haciéndose en cumplimiento de las Convenciones Interamericanas de Derechos Humanos, en cumplimiento de las relaciones de buena fe entre los Estados y en cumplimiento de toda la normativa interamericana. Y por eso lo que recogimos fue fundamentalmente en nuestra visita a la frontera colombo-venezolana es los problemas de la gente, porque también como burócratas internacionales podemos tener la tentación de estudiar los temas desde atrás de un escritorio, pero vamos a ir al terreno siempre. Eso va a molestar, va a crear problemas, va a crear rispideces. No obstante, es la única forma de conocer los temas verdaderamente, tener una inmediatez con los problemas de la gente. ¿Y cuáles son los problemas que causan angustia, dolor, sufrimiento a la gente o muerte? Y cómo podemos trabajar para resolverlos. Y en ese caso hemos encontrado una serie de problemas, que sean uno muy urgente, porque todo el mundo sabe, todo tiene una dimensión humana y todo tiene una angustia de aquí y ahora. Y cuando uno no puede menos que sentirse golpeado por gente que tiene su familia se vio obligada a quedarse del otro lado y todavía no se pudo reunificar. Eso es algo absolutamente prioritario, la reunificación familiar, en este caso de migración inducida o deportaciones que han habido de colombianos a Venezuela. Resolver también esa gente es gente de trabajo, por lo menos con la que me entrevisté, y que esa gente de trabajo le ha llevado años de trabajo comprar algo para una motocicleta o algo para calentar el agua, y son cosas que las perdieron todas en este tiempo. Entonces, reintegrar estas posesiones a la gente es otro imperativo. Están las cuestiones también de que venezolanos se vieron obligados a seguir su familia, los que se largaron por el río vinieron con alguna cosa a cuestas y con familias de integración binacional, por decirlo alguno, que es algo muy difícil de asimilar a una zona de fronteras donde verdaderamente la gente se distingue poca entre sí si es colombiano o venezolano. O sea, verdaderamente existía un nivel de comunidad bastante grande en esa dimensión fronteriza. Y es darles que el gobierno de Colombia le otorgue un permiso automático de trabajo a esta gente, a estos venezolanos que se han visto obligados a migrar para que puedan comenzar a sostener sus familias. La necesidad de la relocalización definitiva de esta gente. Un albergue no es una condición de vida definitiva. El levantamiento del bloqueo de la frontera, y creo que Colombia y Venezuela tienen que accionar los mecanismos de cooperación bilateral que tienen para abordar temas como la seguridad, el narcotráfico, para el militarismo, pero también temas de salud, de educación, etcétera, etcétera. Habían cosas que habíamos pedido en los días antes, esos días que estuvimos ahí se resolvieron. Un corredor humanitario para que los niños pudieran cruzar a estudiar de donde estaban estudiando, y eso es una medida positiva que alentamos. La eliminación del alambrado de púas entre la frontera de Colombia y Venezuela, porque esto no es la frontera. Colombia y Venezuela nunca pueden tener una frontera que sea como la de Corea del Sur y Corea del Norte, por favor. Eso no puede ser parte de la dimensión americana. Y estas son soluciones que los dos países van a tener que trabajar juntos. Si me decís que las cosas que hay que resolver son esas, puntualmente. Y
Y obviamente que acá aplicar los protocolos que existen para deportaciones, la asistencia legal, el derecho a ser escuchado, la atención consular, son cuestiones básicas de la gente. Estos son los pedidos fundamentales para resolver una situación humanitaria penosa. Y estas son las cuestiones que, si me decís, o sea, casi no tendría que haber ni diálogo para resolver esto. Sería una acción de los países para poner soluciones en estos temas. Lo que hemos visto es una desaceleración en el tema de la migración inducida o la migración o las deportaciones. Creo que en la medida que tenga una lógica, lo hemos dicho antes, nadie es ilegal, no hay persona que sea ilegal a no ser que cometa algo que sea contrario a la ley. Ni hay persona que sea indocumentada, porque mal que mal, yo ando con mi cédula de identidad uruguaya aquí en este país. Entonces, a veces los documentos no te alcanzan como para que vos puedas vivir en un país o para que puedas trabajar en un país. Y bueno, y eso a veces impulsa determinadas medidas migratorias. Pero las mismas tienen que ser ordenadas y tienen que prever los derechos humanos y la situación humanitaria. Y resolviendo eso, los países obviamente que pueden implementar sus medidas. Acá tenemos una situación a resolver que tiene una dinámica de causa-efecto de determinadas decisiones políticas. Las decisiones políticas que toman cualquier gobierno en la región tiene que evitar el sufrimiento de la gente, lo que decíamos hoy, tiene que evitarle dolor a la gente. Y por eso hicimos un pedido específico a nuestro amigo Nicolás Maduro para que enviara un mensaje tranquilizador al resto de los colombianos que viven en Venezuela, que viven en Venezuela. ¿Y qué reacción tuvo? ¿Qué respuesta tuvo ese pedido? Todavía no. La respuesta que ha tenido... Porque lo último que oí es que mandó militares a la frontera, sí. Miles de militares a la frontera. Sí, sí. Pero la respuesta por ahora es la desaceleración a la que hicimos referencia. Y no es poca cosa, porque no podían... si en esta semana hubiéramos recibido 10.000 migrantes colombianos nuevos, inducidos, como se recibieron la semana anterior, sería otra la situación humanitaria. Y eso está más tranquilo. Y eso ya es una respuesta. Y eso ya es una respuesta. Eso ya es una respuesta de la que no nos podemos reír tampoco. Y creo que queda trabajo por delante y muchas cosas por hacer. Y las tenemos que asumir con la responsabilidad que tienen estos temas que hacen a la dimensión humana de la gente, los colombianos y algunos venezolanos que están en los albergues y los centenares de niños que han sufrido esto y que no tienen la menor idea. O sea, hablando con ellos, ¿qué te parece? ¿Por qué estás acá? Y dice, no sé, mi padre me agarró un día y me trajo. Y eso es una dimensión humana que no nos puede resultar ajena. Gracias, secretario. Vamos a tener la oportunidad de ahondar en cada uno de estos temas y yo creo que en los últimos 45 minutos del panel voy a darle la posibilidad a ustedes a que hagan preguntas. Tenemos de las 2:45 a las 4:15. Así que quería hablar de otro problema muy vigente y para eso quiero darle la palabra a la subsecretaria Jacobson. Acabamos de salir de una crisis política, de un escándalo de corrupción inmenso en Guatemala, secretaria. Y este es un tema que se repite. En México, a pesar de las reformas, hay una enorme desconfianza en las instituciones, especialmente que eso se exacerbó a raíz de la fuga del Chapo Guzmán. En Honduras están pidiendo que venga una CICIG, igual que en Guatemala. En Colombia tenemos acusaciones formales y procesados permanentemente por diferentes casos de corrupción. En Perú tenemos a la primera dama dando explicaciones ante el Congreso, por supuesto lavado de dinero. En Chile se supone que era el país menos corrupto de la región. Tenemos al gobierno dando explicaciones también por financiación de campañas. Ni qué decir en Brasil, donde el problema de Petrobras pues tiene a la presidenta con los niveles de popularidad más bajos y algo que creo que ha repercutido en su situación económica, en su recesión, en su inversión extranjera.
En Argentina tenemos un gobierno cuestionado permanentemente. Y yo sé que quisiéramos oír de Cuba, pero sé que usted también está trabajando en una iniciativa de transparencia y de lucha contra la corrupción. Y creo que tenemos que aprender mucho en América Latina, no sé si de Estados Unidos, pero tenemos que aprender de alguna fórmula que funcione. ¿Qué ha podido avanzar? ¿Cómo ha podido usted avanzar en este tema y qué se puede hacer en la región para lograr que podamos fomentar el desarrollo que necesitamos sin que se roben el dinero que pagamos con los impuestos? Muy buena pregunta, Patricia. Y ahora queremos escuchar a todos ustedes. Bueno, yo voy a cambiar a inglés para no dañar sus orejas con mi español. But I'm going to begin. Voy a empezar diciendo algo parecido a lo que dijo Howard Beale de una película llamada Network. El pueblo de este hemisferio están furiosos y no quieren aceptar lo que está pasando. ¿Por qué están tan furiosos? ¿Qué importa o qué tan importante es y qué podemos hacer al respecto? ¿Y por qué? Si pensamos justamente en el título de esta conversación, ¿por qué tiene que ver con la geopolítica? Creo que el motivo por el cual estamos aquí es porque lo que estamos viendo en todos los países, y usted no mencionó a todos los países, pero podría haberlo hecho claro, es una ola de protestas sociales que son pacíficas, que son democráticas, que son legítimas contra la corrupción aquí en este hemisferio y están ocurriendo en todas las partes del hemisferio. No se detiene en el Río Bravo. Como dijo usted, los estadounidenses también están hartos. Lo hemos visto en la respuesta a la corrupción de la policía local y también en el sentimiento anti-Washington que se está observando en la campaña electoral de 2016. En Guatemala, el día de las elecciones, a un ciudadano lo citaron. Él dijo, no confiamos en los políticos y esta lucha continuará independientemente de quién gane hoy. Entonces, ¿cuál es el mensaje para todos los que estamos en el gobierno y fuera del gobierno? Creo que el mensaje es que este es el momento en que debe hablarse de la corrupción de manera abierta y sobre todo debe hablarse de la rendición de cuentas. Si no prestamos atención a la frustración e ira que está expresando la gente en este momento, podríamos quizás convencer a nuestros ciudadanos de que la democracia no puede cumplir con lo prometido. Y en este momento crucial podemos completar la transformación hacia un sistema totalmente democrático, transformación que empezó hace unos 30 años. Pero debemos ser francos acerca de lo que implica la corrupción, que no es un delito sin víctima. El presidente de corrupción no es solo inmoral, sino que también absorbe miles de millones de dólares que podrían dar alimento a los niños, también educación y también financiar la infraestructura. Ahoga el crecimiento económico y también promueve la desigualdad económica, que es lo que menos necesitamos en este hemisferio, incluido Estados Unidos. Ayuda en los abusos contra los derechos humanos y nutre el delito transnacional, lo cual nos lleva a la pregunta de por qué tiene que ver con la geopolítica. Porque saber cómo la corrupción afecta el crecimiento y la desigualdad quiere decir que nosotros tenemos que aceptar de que es importante con quién hacemos negocios y de qué manera. De manera abierta, con competencia transparente, sea en un negocio comercial o político, o de manera injusta en salas ocultas. Algunas empresas y algunos países se sienten más a gusto con esa manera de hacer las cosas, pero también es un momento en que debemos superar las debilidades institucionales que permiten que florezca la corrupción, porque en última instancia uno nunca elimina la corrupción, sencillamente se crea un proceso e instituciones que luchan continuamente contra la corrupción. Así que la solicitud pacífica de investigaciones, independientemente de a dónde lleguen los resultados, es algo que hay que respetar. Y las instituciones que realmente responden a esto y que son independientes, que actúan de manera ley, deben ser el resultado de todo ello. Y debemos trabajar con los líderes que están de acuerdo con esto y hacer que el buen gobierno, la gobernanza, esté al nivel más alto de sus programas políticos. Por ejemplo, es preciso hacer que la alianza de gobierno abierto que empezó con los miembros de este hemisferio
y que ahora data de hace 4 años y tiene 65 miembros, que sea algo significativo para los países que están desfilando, para las personas que están desfilando en las calles. Tenemos que hablar cuando el mal comportamiento amenaza la abertura. Tenemos que dotar de poder a los grupos ciudadanos como guardianes y como voces de aquellos que no la tienen. Y tenemos que cosechar la tecnología para que responda ante las demandas y exigencias de los ciudadanos, no solo hacer que la corrupción sea más eficiente. En la Cumbre de las Américas, el presidente también resaltó la importancia de actualizar las leyes para fortalecer la divulgación pública, y tenemos que realmente defender aquellas autoridades y dirigentes que hablan en nombre de los ciudadanos y dicen que estos pueden manifestarse pacíficamente. Alguien habló acerca de los problemas que tienen los países BRICS y enumeró los problemas en Brasil porque ama Brasil, la persona que escribió este artículo. Y al final dijo que aún así, a pesar del dolor por que están pasando los brasileños, la democracia y las instituciones judiciales funcionan. Y Milton Roth dijo, existe la impresión de que las cosas podrían cambiar. Habiendo vivido por el asesinato de un presidente y por la renuncia de otro, sé que esos son momentos en los que las instituciones realmente se ponen a prueba y se desmoralizan si no se tiene cuidado. Pero en última instancia es ahí cuando ocurre el cambio. Así que antes de la visita del Papa, todos debemos recordar la obligación que a aquellos a quienes se les da mucho, también se espera mucho de ellos. Por lo tanto, la geopolítica de esta época en este hemisferio puede reducirse a una sola pregunta, a saber, ¿vamos a responder ante la oportunidad que nos presentan los ciudadanos que están furiosos y al mismo tiempo facultarlos y rendirles cuentas y fortalecer la democracia? ¿O acaso vamos a volver a hacer las cosas como siempre la hemos hecho? Un ejemplo muy cercano de cómo en un país al que todos admirábamos y que todos queríamos ser como Brasil, hace apenas 5 años Brasil crecía a más del 7%, todos los presidentes o todos los candidatos presidenciales y, como decía Enrique, todos los futuros presidentes querían ser o querían gobernar como Luis Ignacio Lula da Silva. Todos en Brasil y en el continente se vanagloriaban de estos recursos petroleros que habían encontrado en alta mar. Y bueno, nos encontramos en un país en recesión donde dicen que se han perdido por lo menos $2.000 millones en el escándalo de Petrobras, una coalición de gobierno con una grieta enorme, unos niveles de popularidad de la presidenta a los más bajos históricos. La inversión extranjera se está yendo del país, el desempleo, tengo entendido, vaya por más del 7%, la inflación casi el 10%, las tasas de interés el 14% y desde enero el dólar se ha depreciado un 25%. Y la pregunta, doctor García, es, ¿qué podemos aprender de Brasil para no hacer en América Latina? Bueno, la primera cosa que creo que deben aprender, si es que quieren aprender algo, es tener instituciones que combatan efectivamente la corrupción. Porque esa es la gran verdad, que muchas veces se habla de la corrupción, pero no se dice que esa corrupción está siendo investigada y punida en los últimos años. Porque en Brasil, y creo que en muchos países de la región, a lo mejor incluso en todos los países del mundo, la corrupción la lucha en contra la corrupción fue en realidad una coartada política para combater otras cosas, es decir, combater cambios. En Brasil fue la corrupción que llevó al presidente Vargas al suicidio en el 54. Y en el 64 fue la corrupción que llevó a los militares a una intervención que duró 20 años. Tuvieron 20 años para investigar la corrupción, pero a lo mejor, como estaban corrompiendo ellos, no investigaron nada. Y nosotros tuvimos un periodo de quiebra democrática muy fuerte. En otros gobiernos, ya después de la democratización del país, hubo varios escándalos
de corrupción. Yo no quiero mencionarlos acá para no decir que estoy estableciendo un equilibrio, ¿no? Pero la verdad de las cosas es que los fenómenos de corrupción empezamos a investigarlos en los últimos años. En primer lugar, porque el fiscal, que es un fiscal indicado por la Presidencia de la República, se dedicó en los últimos años a investigar la corrupción y no a poner bajo la alfombra como hacía en gobiernos anteriores. Y no es pariente mío, se llama Janot, pero no es pariente mío. No, el Janot es el que está investigando. Y además es Janot. Bueno, en segundo lugar, porque nosotros creamos una Contraloría que se dedicó concretamente a investigar y poner en manos, sea de la Policía Federal, sea del fiscal, sea en manos de la justicia en general, todos los elementos, y no fueron pocos, de corrupción que existían. En tercer lugar, porque quien está haciendo la investigación, usted como periodista bien informado lo sabe, es la Policía Federal, que es un órgano del gobierno federal. Por lo tanto, nosotros estamos, en ese particular, desarrollando una actividad extremadamente fuerte en esa dirección. Entonces, si alguien quiere, a mí no me gusta de exportar nada, salvo mercancías. Pero si alguien quiere efectivamente beneficiarse de alguna exportación, hagan eso. Tengan una legislación firme, tengan instituciones que efectivamente puedan combatir la corrupción y combatir otras cosas que también son tan nefastas para el país como la corrupción. Brasil está viviendo una situación difícil, está viviendo sobre todo una crisis fiscal y una crisis política. Y la combinación de esas dos crisis, usted sabe muy bien que es muy explosiva, ¿no? Y por detrás de todo eso hay las investigaciones que se están haciendo, que están produciendo sus resultados. Ahora, yo no quiero tampoco condenar a nadie por la prensa. Quien condena los crímenes es la justicia. Y si nosotros empezamos a tener una presión muy fuerte que anticipa en la sociedad, en la llamada opinión pública, una condena que quien debe hacerlo es efectivamente la justicia, eso me parece que es una distorsión del proceso judicial. No creo que nosotros tengamos problemas de esa naturaleza. Y quiero decir lo siguiente. Yo veo de una forma distinta los fenómenos que están ocurriendo en América Latina. No creo que sea malo, ¿no?, lo que ocurrió en Guatemala. Todo lo contrario. Significa concretamente que la sociedad se puso en movimiento e hizo una presión muy fuerte en esa dirección. No creo que sea malo fenómenos que están ocurriendo en México. Usted habló Colombia, yo no sé exactamente lo que sería, ¿eh?, o en Perú o en Chile, ¿no? Creo que hay una combinación a veces un poco explosiva, que es esta explotación del fenómeno corrupción para realizar en realidad un movimiento más fuerte, que es el movimiento en contra cambios. Yo, por ejemplo, no me pasa por la cabeza, conociendo relativamente bien la política chilena, que se pueda atribuir a la presidenta Bachelet cualquier relación con un fenómeno que fue presentado como un fenómeno de corrupción. Como sé muy bien, y no porque soy funcionario de gobierno, que a la presidenta Dilma Rousseff también no se le puede imputar para nada cualquier vinculación. Entonces, son fenómenos que están ocurriendo en la sociedad. Yo creo que nosotros debemos dedicar nuestra atención para pensar lo que está cambiando en la política. Y creo que esos cambios en la política son, sin duda alguna, consecuencia de cambios sociales y yo diría incluso sociológicos que nosotros tuvimos en esos 10 años de cambios en América Latina. Surgieron nuevos sujetos sociales, gentes que estaban al margen de la política porque estaban al margen de la economía, pasaron a tener una intervención más fuerte. Lo que es notable hoy día es que la política no se hace más solamente en los parlamentos, en los ejecutivos, se hace mucho en las calles.
Y lo que aparece también con una cierta frecuencia es una inadecuación de las instituciones a esa nueva dinámica de la sociedad. Pero en Brasil, y creo que en otros países, no se puede hablar de crisis institucional. Crisis institucional es cuando las instituciones no dan cuenta. Y creo que las instituciones están dando cuenta. Guatemala lo demuestra, Brasil lo demuestra y otros países también lo demuestran. México lo demuestra también, que hay concretamente formas por las cuales las instituciones tratan de responder a esa presión de la sociedad. Eso es novedoso. Eso en materia de crisis institucional, pero hablemos de la crisis del modelo. Déjeme hacerle una pregunta. Está bien, eso me encanta. ¿Es sostenible el modelo Lula, el modelo Rousseff, cuando ya la presidenta ha prometido empezar a recortar gastos, empezar a recortar los programas sociales que sacaron a millones de personas de la pobreza, que le dieron mayor poder adquisitivo? Ese es el modelo al que aspirábamos, el que queríamos todos imitar, y como decíamos, la fiesta se está acabando, el modelo está haciendo agua. Esa lección también quisiera que aprendiéramos. Yo creo que ahí nosotros tenemos una discusión importante a hacer, eso sin duda alguna. Yo no quiero absolutizar, como algunos hacen, los factores internacionales, aunque reconozca que ellos son importantes. Quizás en Brasil sean menos importantes, teniendo en cuenta que la economía brasileña no es tan dependiente de factores internacionales. Nosotros tenemos un nivel de internacionalización de 14, 16% del PIB, distinto de Perú, de Chile, que son países más abiertos, ¿no? Pero obvio que eso es importante. Tan importante es que en gran medida nosotros conseguimos un cierto equilibrio macroeconómico gracias, digamos, a un proceso de exportación que estamos recomenzando con gran éxito actualmente en el Brasil. Quizás sea uno de los sectores que estén marchando, pero eso nos permitió tener una reserva de 380 mil millones de dólares, lo que significa concretamente que nosotros estamos protegidos de una crisis, de una especulación sobre la moneda como ocurrió en América Latina y ocurre en algunos países hoy día. Ahora, la gran cuestión que está planteada, a mi juicio, y esa sí, su pregunta es de una pertinencia absoluta, es que nosotros tenemos efectivamente que pensar cuáles son los límites del modelo de tipo keynesiano que nosotros desarrollamos en esos años, no para anular las conquistas que tuvimos, ¿no?, sino que para pensar en tornarlas duraderas. Creo que eso está vinculado, entre otras cosas, a un déficit político que, por lo menos, yo veo en Brasil y conversando con mis amigos de otros países de la región, me doy cuenta que también en otros países ese problema existe, es que nosotros no fuimos capaces de construir una narrativa sobre el proceso de reformas. Y cuando no se constituye esa narrativa, es muy difícil, es muy poco probable que nosotros tengamos la posibilidad de avanzar en una nueva ola de reformas. Es decir, usted habló muy bien, educación, pero ahora se plantea educación de calidad. Entonces, nosotros estamos confrontados con una nueva generación de reformas, una segunda generación de reformas, sobre las cuales no pensamos quizás lo suficiente, o si pensamos, no constituimos los elementos necesarios. Creo que el reto que está planteado es este, no es volver hacia atrás, porque hacia atrás fue de donde salimos. Acuérdese que en 2000, 2001, 2002, sobre todo 2001, 2002, cuando se abatió sobre Argentina la más grave crisis que ese continente vivió desde el punto de vista económico y social, con repercusiones en Uruguay igual, ¿no? Fue a partir de ahí que nosotros empezamos a constituir un nuevo modelo, que era el modelo que trataba de hacer de los de renovación económica. ¿Hubo problemas? Hubo, pero hubo muchas ganancias, de tal manera que hoy día los presidentes, y nuestra presidenta está confrontada con ese reto, y lo dice a menudo, ¿no? Nosotros estamos preocupados en hacer un ajuste fiscal, porque hay una crisis fiscal en el país, pero no hacer con que ese ajuste signifique concretamente la destrucción de las conquistas, por una razón muy sencilla incluso, porque los beneficiarios de esas conquistas no lo permitirían. La complejidad de la crisis brasileña hoy día está en que, por una parte,
nosotros sufrimos el ataque de aquellos que siempre estuvieron en contra de esas reformas y que tenían otro modelo, bueno, legítimo, no importa, pero tenían otro modelo de desarrollo, el modelo que lo implementaron durante siglos, y aquellos que fueron beneficiarios de las reformas y que sienten el riesgo, o más que el riesgo, en algunos casos incluso manifestaciones concretas de pérdidas que ellos quieren. Ese es un gran problema político, ¿no? Y es un gran problema que no solo Brasil, pero creo que todos los países están confrontados para resolver. Bueno, si esta es la situación de Brasil, expresidente Torrijos, que es un país gigante, que hace parte de los BRICS, que es el país más innovador de la región, el país con el mayor número de patentes registradas, el país con unos recursos naturales enormes y está en esta crisis, ¿qué podemos esperar? ¿Cuáles son los inmensos desafíos de países como los centroamericanos? Entonces, estamos hablando no solamente de un tema de inseguridad gravísima que se ha acrecentado específicamente en El Salvador después de que hubo consenso de hablar con las pandillas y demás, y aún así los índices siguen disparados, un problema de legitimidad, de falta de credibilidad en las instituciones, de corrupción, de pobreza, en fin. ¿Cuáles son los desafíos y cuál es el camino para esa región, para esa subregión? No, gracias, Patricia. Realmente es fundamental entender que todo lo que estamos viendo en materia de protestas, indignación sobre el ámbito de la corrupción, si bien no es nuevo, es una manera de la sociedad de depurarse éticamente de un descontento político que existe. Pero no solamente un descontento en el ámbito político, que obviamente requiere reformas en el ámbito político para que podamos tener y recuperar la credibilidad. También es un descontento que reconoce que hemos convivido con la corrupción tanto en lo público como en lo privado y que tenemos que hacer un esfuerzo, los políticos, los empresarios, los actores de la sociedad civil, para poder volver a desarrollar un nuevo pacto social, una nueva convivencia, donde el eje transversal sea la transparencia, la rendición de cuentas, donde podamos crear entre todos instituciones que combatan la impunidad, que combatan la corrupción, que podamos diseñar un sistema económico que nos ayude a resolver los problemas no solo de la pobreza, como lo hemos hecho en los últimos años, a pesar de que ahora viene la época más difícil en la parte económica. América Latina tiene buenas cifras sociales, tenía buenas cifras macroeconómicas, pero sin duda faltaba más, y nos faltaban más reformas, como bien decía Marculerio. Vamos a la siguiente etapa de reformas, y la siguiente etapa de reformas tiene que ser más democracia, tiene que ser respetar las reglas de la democracia, porque entre los políticos y entre algunos empresarios que terminan siendo políticos o políticos que terminan siendo empresarios, y en esa autoconvivencia que se da en algunos casos, donde no se piensa tanto en el país sino en los intereses individuales, nos olvidamos que cada cual tenemos un rol dentro de la sociedad y que ese rol requiere de fortalecer instituciones y no requiere solo de ganar elecciones. Entonces, tal vez en algunos de nuestros países en Centroamérica estamos más preocupados por ganar elecciones, y cuando se dan elementos por lo cual la sociedad con justa razón se indigna de actos de corrupción, lo que se tiende es a buscar el debilitamiento de los partidos políticos que ya no tienen credibilidad, el debilitamiento de las instituciones políticas, y por el contrario, no somos capaces de sentarnos a repensar qué necesitamos para evitar estos problemas y cómo podemos unir voluntades para hacer ese esfuerzo de que esa institucionalidad funcione, de que la justicia funcione, de que la justicia no esté politizada, de que no exista la impunidad, de que efectivamente, si bien CICIG ha funcionado y lo ha hecho un excelente trabajo en Guatemala, tampoco quiere decir que CICIG sea la solución para todos los problemas de Centroamérica, porque no todos los países tenemos ni los mismos problemas ni la misma debilidad institucional. Entonces creo que la sociedad lo que está haciendo es una depuración cívica del ámbito político y nos está llamando la atención a todos, a que hagamos un alto,
a que de alguna forma volvamos a repensar en las reformas políticas necesarias, no para autodefendernos, para regresar atrás, sino por el contrario, para tener una real apertura, para recuperar la credibilidad de las instituciones, para que podamos evitar que esta migración siga fluyendo, migración que inicia en los años 80, producto del cambio de los modelos económicos. Comienza la gente abandonando el campo hacia las ciudades y luego de las ciudades en Centroamérica hacia los Estados Unidos. Cuando usted habla de pacto social, ¿a qué se refiere específicamente? Eso suena bonito, pero denos detalles. No, no es sencillo, es realmente complicado. Imposible que Centroamérica y los países centroamericanos tengan una presión fiscal tan baja. No, sí es cierto, hay corrupción y es obvio que tenemos que ser transparentes en el manejo de los recursos del Estado. Pero no puede ser que una simple reforma de pocos porcentajes del PIB levante tanto encono por parte de los grupos económicos como si no fuera necesario. Y luego estamos cargando sistemas educativos totalmente deficientes, no somos capaces de resolver de manera equitativa, pero también de una manera permanente los problemas de la pobreza. Entonces creamos una clase media que está al borde de que con un resfriado regrese a la pobreza y no nos tomamos el tiempo de entender que la convivencia política no es para, muy bien, para disputarnos el poder durante el proceso electoral, pero no antes. O sea, pedir que por errores que se hayan cometido, por corrupción que se haya dado, de que eso elimine un gobierno antes de tiempo, no es contribuir al fortalecimiento democrático. Yo creo que eso es lo que nos hace falta, no solo a los políticos, sino también a esa convivencia entre político, económico, de entender que todos tenemos un rol y que ese rol tiene que ser de ir fortaleciendo la democracia, fortaleciendo nuestros países y creando esperanza, porque encima, bueno, si vemos en Centroamérica tenemos el tema de la violencia, que es una de las regiones donde en los últimos 25 años hay un estudio de la CAF, y no voy a cobrar por la propaganda del buen estudio, demuestra que en los últimos 25 años aumentan los índices en algunos grados de criminalidad. Mientras aumentaba la economía, igual, contrariamente, aumentaba la violencia en Centroamérica. Se está haciendo un gran esfuerzo en países como El Salvador, el Triángulo Norte, para enfrentar los temas de las maras, pero todo este tema, cuando no lo atendemos y no tenemos la voluntad de que el país requiere del desprendimiento y habrá tiempo para tener diferencias, y no solo diferencias que podrían en algunos casos ser ideológicas, son diferencias de posiciones que no pueden ser contrarias a los intereses del bien común. Y eso es mucho de lo que se está viendo. Se está viendo un gran egoísmo, se está viendo, lejos de la oportunidad de corregir vicios, se está viendo la oportunidad de debilitar gobiernos para acelerar procesos electorales y tratar de colocarse y llegar de primero. Pero no es justo ni con la sociedad, no es justo con el país, no es justo con la democracia. Y creo que ahí es donde todos tenemos que hacer un esfuerzo de compartir experiencias, un esfuerzo de fortalecer la integración, una integración que no solo incluya la integración del Estado, sino también que busquemos la manera que incluya la integración de los mercados en nuestra región, de fortalecer los organismos regionales, más que debilitarlos, más que criticarlos, de ver cómo logramos que no se den las situaciones que se están dando en muchos de nuestros países. Porque este tema bilateral y los problemas humanos y de derechos humanos, bueno, no son nuevos. Tenemos problemas fronterizos en Centroamérica entre Costa Rica y Nicaragua, ni hablar de las guerras que se habían dado muchos años anteriores, pero igual tenemos Haití, tenemos el tema de Bolivia con Chile, bueno, ahora Venezuela, Colombia. O sea, algo está pasando que lejos de buscar soluciones estamos echándole más leña al fuego. Y creo que llegó la hora de un alto, de pensar con la cabeza fría, con el desprendimiento y realizar que este pacto de contribución de todos los sectores sociales
ha de darse. Yo he estado en países centroamericanos donde un impuesto a los autos de lujo y de gran consumo de energía no pasa en un Congreso. Yo he estado en... Es más difícil siquiera explicar de qué se trata, porque todos lo primero que dicen es no, sin ni siquiera haber escuchado de qué se trata la reforma. Entonces hemos perdido la capacidad de entendernos entre nosotros mismos. Es que se roba mismos mucha plata, presidente. Y de dialogar. Se roba mucha plata, por eso a la gente no le gusta pagar impuestos en la región y uno que recibe a cambio. Pero es que antes tampoco lo pagaban. Nadie puede acusar la corrupción. No, entiendo, no sé. Y todos debemos estar indignados, pero ahora, ¿qué vamos a hacer? No solo es indignarse, claro. Es hacer las reformas políticas que nos permitan a que no se vuelvan a repetir, es una justicia que funcione, no es una justicia donde un grupo político llega al control de la Corte Suprema de Justicia y luego queda la Corte politizada, pero igual un grupo económico exige nombramientos dentro de una Corte Suprema de Justicia, entonces la justicia no le sirve a nadie. Claro. No solo el tema de corrupción, que efectivamente está mal y hay que hacer algo. El tema es qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y cuándo lo vamos a hacer. ¿Lo vamos a hacer cuando nos sobrepasen los acontecimientos en la calle o seremos capaces de sentarnos, entendernos y buscar una solución dentro del proceso democrático que nos lleve a tener un grado de esperanza y que nos lleve a eliminar muchos de estos malos sociales que obviamente están presentes y muy marcados en todos nuestros países? Quiero en este punto darle la palabra a ustedes porque seguramente tienen muchas preguntas y seguramente tienen también muchos temas que no hemos tratado o diferentes aristas de lo que ya se dijo. Así que no sé en qué orden podemos distribuir el micrófono. Empecemos de adelante para atrás, por favor. Sí, aquí, la doctora, la segunda fila aquí a mano izquierda. Ramírez. Bueno, muchas gracias a todos por este evento tan importante, Enrique García, por supuesto Mike Shifter y a los panelistas. Yo realmente tengo muchísimas inquietudes y voy a tratar de hacerlo muy breve porque oyendo al secretario Almagro, realmente uno dice, bueno, muy bien, estamos en un proceso en donde todos vemos ansiosamente cuál va a ser el nuevo papel de la OEA y queremos una OEA activa, una OEA que se conecte otra vez con su acta fundacional, que nos vuelva a hablar de democracia, que nos hable de derechos humanos, una OEA que actúe realmente en ese sentido. Y pues la verdad siento que todavía estamos como en el proceso de empalme, como en la entrada realmente y quisiéramos saber cuál va a ser como la hoja de ruta, cuál va a ser el plan de acción de la OEA para retomar de verdad estos temas con muchísima más eficacia. Yo creo que el tema de la democracia no puede seguir simplemente mirándose como digamos que con una actitud tan benigna de que si hay elecciones entonces eso es suficiente. No, eso no es suficiente. El concepto de democracia tiene que ser muchísimo más ambicioso y tenemos una OEA que se mantuvo digamos como un espectador frente a la ruptura democrática de Venezuela. La democracia de Venezuela sí nos afecta a todos, afecta a Colombia y afecta al hemisferio, pero realmente nos hemos quedado a la expectativa como espectadores. Y hoy que Colombia está viviendo esta situación, yo oí al secretario Almagro y hacía una relatoría sobre la dimensión humana y evidentemente es un desastre humanitario que se está viviendo en la frontera, pero esto no es un desastre ocasionado por un terremoto ni por un huracán, es un desastre ocasionado deliberadamente por un gobierno miembro de la organización. ¿Cómo activar entonces unos instrumentos que sean más eficaces? Yo le decía a Roberta antes del almuerzo también, es cierto, Estados Unidos y todos pues asumimos que Venezuela había tomado control de buena parte de la votación de la OEA por la riqueza petrolera, porque de alguna manera los países centroamericanos y el Caribe, por el interés del petróleo, pues terminaron votando siempre del lado de Venezuela. Pero hoy Estados Unidos tiene muchísima más autonomía en materia petrolera, a raíz de Shell Gas podría tener una influencia mucho más positiva en la región, en Centroamérica y el Caribe. Esto es algo que alguna vez comenté con Dan Restrepo hace como 2 años. Y aquí vemos que desafortunadamente los temas son recurrentes, pero la crisis cada día es más grave. Hoy por hoy el tema de Venezuela y Colombia no es un tema menor. Acá podemos estar cerca a un conflicto militar, podría llegar a haber un conflicto militar y el hemisferio está simplemente
como un observador. Yo creo que, secretario, necesitamos mucho más de la OEA y hay un momento, quizás en este momento, una coyuntura en donde se podría cambiar todos esos votos de la OEA, mucho más en la línea de los que creemos en democracia, en derechos humanos y en prosperidad para todos los habitantes del hemisferio. Secretario. Gracias. Hoy lo señalábamos de alguna manera. Decíamos que nuestro papel tiene que ser, obviamente, el de impulsar los 4 pilares de la visión estratégica de la organización. Democracia y derechos humanos son la parte esencial del trabajo de la Organización de Estados Americanos. Y decíamos que en ese plano lo que aspirábamos a que fuera el trabajo de la OEA y nuestro planteo y cuál va a ser nuestra línea de trabajo, va a ser una línea de trabajo de problemas, porque vamos a tener que abordar temas que son sensibles para los países de la región. Cuando se habla de un mal funcionamiento de un sistema democrático es un tema sensible para un país. Y cuando se habla de que hay garantías insuficientes en la protección de los derechos humanos o directamente violaciones de los derechos humanos, son temas sensibles para los países. Y eso ha sido la línea de trabajo en estos 110 días. Una línea de trabajo muy lineal, plagada de problemas, que hemos abordado con el coraje que necesita la organización para abordar estos temas. Aspirando al deber ser. El deber ser es lograr un bien intrínseco en cada uno de los planteos que estamos formulando. No hemos rehuido a las responsabilidades en ninguno de los casos. Hemos hecho planteos concretos, específicos, en cada uno de los principales problemas de la región. No nos hemos escondido nunca de ninguno de los problemas de la región y nos hemos puesto al frente de los mismos, aun cuando la dinámica de las relaciones entre los países en el Consejo Permanente haya decidido neutralizar la posibilidad de una reunión de consultas de ministros de Relaciones Exteriores. Pero sí están los órganos de la OEA que se tienen que ocupar de ese tema. Y lo hacen. Ya estuve como secretario general en la frontera colombo-venezolana, ya identifiqué una serie de problemas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo un ofrecimiento concreto a Venezuela para ir esta semana a Colombia y a Venezuela, a los dos países. Ninguno de los dos países todavía le contestó a la Comisión Interamericana, dicho sea de paso. Son temas que los hemos estado abordando con la dinámica de trabajo que tienen la Organización de Estados Americanos. Tiene mucho derecho para aplicar, tiene muchas instituciones y organismos que se involucran en estos temas, y en todos hemos estado. Y es cierto lo que usted dice, el funcionamiento de las democracias es tan importante como que haya elecciones. Y en cada uno de los casos hemos estado también ahí. Para nosotros era muy importante que Guatemala cumpliera con su cronograma electoral. Y lo cumplió. Llegó a las elecciones, a pesar de que había una crisis política importante, pero el sistema político guatemalteco respondió adecuadamente, respondió con mucha fuerza, con mucha fortaleza. Y eso no es algo a desdeñar, es algo que debemos enorgullecernos. Yo siempre pongo el ejemplo de que un sistema político no es que no funcione o que tenga una crisis porque vaya un presidente preso por corrupción o que depongan a un presidente. Es una crisis que no lo pongan preso. Eso es una crisis política. La crisis política es la tolerancia contra la corrupción. Esa es la crisis política. Pero cuando el sistema funciona de tal manera que luego de deponer un presidente continúan de acuerdo a los procedimientos constitucionales correspondientes, entonces sí tenemos las soluciones. Y eso fue lo que pasó en Guatemala. Yo antes el ejemplo que ponía había sido siempre el de Richard Nixon, que dejó de ser presidente de los Estados Unidos y no obstante el sistema político siguió funcionando perfectamente con la sucesión de acuerdo a los procedimientos constitucionales que habían que hacer, en medio de una crisis también muy grande. De ahora en adelante voy a usar también el ejemplo de Guatemala, que es un ejemplo nuestro. Y eso fue un trabajo que también la organización durante meses batalló sola en muchos casos para decir que tenía que haber elecciones en Guatemala. Y eso lo hizo la Organización de Estados Americanos. La Organización de Estados Americanos se involucró en el diálogo social y político en Honduras en este tiempo.
y está también facilitando el diálogo interpartidario en El Salvador. Estamos en todos lados. Ofrecimos observación de elecciones en Venezuela. Estamos asumiendo cada uno de los temas y de los retos que tiene la democracia en el continente. Y lo estamos haciendo con una aspiración de máxima, con el deber ser, con lo que debemos hacer para cada uno de estos casos. Y lo estamos poniendo sobre la mesa. Y lo estamos asumiendo, en muchos casos personalmente y muchas veces también con el apoyo de los países, como fue en el caso de Guatemala. O sea que no nos vamos a cantar ni a celebrar a nosotros mismos. Y en materia de defensa de los derechos humanos hemos seguido esa misma línea. Ustedes saben que se presentó este informe hace un par de días, un trabajo de un grupo de expertos de la Comisión Interamericana sobre el tema de Ayotzinapa. Hemos hecho nuestro el informe y nos hemos congratulado que el presidente de México también hiciera suyo el informe y se pusiera al frente de la lucha contra la impunidad. Son cosas concretas, específicas, en temas de derechos humanos y en temas de democracia. Y queda mucho más que quizás podríamos agregar. Nos hemos involucrado en la crisis dominicana Haití, nos hemos involucrado en cada uno de los casos que ha tenido el continente. Y saben que no fue fácil, no fue exento de críticas ni fue liviano y a la ligera. Ha sido asumiendo responsabilidades y las seguiremos haciendo. Quedan 4 años, 8 meses y 10 días para que me aguanten como secretario de la OEA con esta lógica de trabajo. A cualquiera, y al que le cueste y al que le duela. Esta va a ser la lógica de trabajo. Muy bien, muy bien. Esto es apenas el comienzo, secretario. Eso es apenas los primeros 100 días. Vamos entonces de adelante para atrás. Le voy a dar la palabra a un caballero y después te la doy a ti. A ver, al señor aquí, por favor. Si le pueden acercar el micrófono. Patricia, ¿se puede identificar? Sí, se pueden identificar, por favor, eso es una buena idea. Muchísimas gracias, Juan Carlos Sierra, presidente de Comisión Banca Crédito Canacintra Nacional, México. Pégate un poquitito más para que se te escuche mejor. Muchas gracias. Todos los países de América Latina hablamos sobre reformas y particularmente nos enfrentamos en esas reformas a algo muy importante que es verdaderamente las reformas llegan al destinatario final, que es la iniciativa privada. Y desafortunadamente las reformas en este caso no nos permiten tener, aparte de una legislación, los canales y los procesos adecuados para que lleguen a los destinatarios, que son la iniciativa privada. Son los que realmente generan el crecimiento. ¿Cuál es la recomendación de ustedes para que las reformas que se hacen mucho esfuerzo en los congresos puedan llegar realmente a permitir que la iniciativa privada de nuestros países pueda contribuir en el crecimiento económico de nuestros países? Porque nos distrae temas políticos de los que realmente son importantes, que son económicos y de inversión. Muchas gracias. ¿Quién quiere contestar? Todos. No se peleen, por favor. Marco Aurelio, ¿quiere contestar? Sí, bueno, mire, yo pienso que en primer lugar las reformas deben beneficiar a la sociedad. La iniciativa privada hace parte de la sociedad y yo diría incluso que hay iniciativas privadas e iniciativas privadas que son distintas, ¿no? Y por lo tanto creo que nosotros todavía no definimos, y será el caso en cada uno de los países, de definir cuál es la relación de las distintas formas de propiedad privada, propiedad social, propiedad de Estado, que hay en todos los países desarrollados del mundo. Obviamente creo que nosotros estamos enfrentando en la región un movimiento interesante y fuerte de fortalecimiento de los emprendedores privados, sobre todo con las transformaciones tecnológicas que existen. Creo que es importante que los gobiernos en los procesos de reforma tengan la capacidad de formular, digamos, alternativas concretas para estos sectores. Nosotros en Brasil, por ejemplo, estamos ahora muy
preocupados con la creación de una legislación que beneficie más a los pequeños y medianos productores, ¿no? Que en general son muy agobiados por impuestos. Yo soy favorable a impuestos y creo que la situación de los impuestos en América Latina es un escándalo, no porque sean altos, sino que porque son muy bajos. Pero obviamente los impuestos no pueden penalizar en forma igual. En Colombia son muy altos, son muy altos. Bueno, perdón la interrupción. Tenemos que ver con qué dicen todos los colombianos. Le aseguro que coincide conmigo. Bueno, pero yo creo que aquí Martín hablaba concretamente de situaciones escandalosas, ¿no? Y hay otros países donde la votación para aumentar 1% del impuesto es una cosa... Bueno, pero volviendo a la cuestión que usted planteaba, que me parece importante, yo creo que hay, por lo tanto, la necesidad de establecer una diferenciación de impuestos que pueda beneficiar concretamente los pequeños, pequeños y medianos propietarios, y además una otra cuestión que en el caso brasileño, yo no sé en otros países, que agobia muchísimo a la gente, que es la burocracia. La apertura de una empresa es una novela, ¿no? Que en Brasil duran 4 meses, ¿no? Y a veces es más difícil cerrar una empresa que abrirla. Entonces, cito 2 casos que son relevantes y que creo que corresponde efectivamente a la idea de fortalecer un sector de emprendedores, no sé si esa expresión existe en castellano, ¿sí? De emprendedores que puedan efectivamente constituir un sector de gran dinamismo en la economía. Creo que lo que se refiere también es los nuevos mecanismos de participación dentro de los procesos de legislación. Y efectivamente tiene que existir y está exigiendo la sociedad nuevos mecanismos de participación. O sea, no solo pueden ser los partidos políticos los que discuten los problemas económicos del país. Hay que tomar en cuenta la necesidad de los emprendedores, de empresarios, sectores que tienen un gran potencial para aportar capital, para aportar empleo, para lograr el desarrollo productivo del país. Y en eso nos hemos quedado atrás, porque parte de la discusión política se ha venido de alguna forma simplificando tanto que es más forma que fondo en muchos de nuestros países, y luego no nos ponemos a ver, bueno, cuáles son los mecanismos o las leyes que tengamos que cambiar para poder hacer nuestros países más productivos. En medio de un crecimiento económico muy bajo para la región, por decir algo, no sentarse a ver cómo logramos entre todos mejorar la productividad del país y buscar mejor oportunidades, creo que es un despropósito, más que pelearnos entre los políticos o tratar de hacer una ley que está alejada de la realidad de los distintos sectores que uno trata de beneficiar. Sí, que debe haber más diálogo con los sectores privados, con la academia, para diseñar las propuestas de ley. Y una cosita más, hay 2 puntos también que quiero subrayar. Uno es que hay mecanismos y muchas conferencias, enfoques en las empresas más grandes y sus problemas y cómo puedes invertir aquí o allá. Y los micros, ¿no? Hay muchos estudios y leyes, etcétera. Pero dentro de los extremos, ¿no? De pequeños y medianos, hay mucho que realmente no ha enfocado en eso. Solamente tenemos que revisar, por ejemplo, y lo siento decirlo, pero revisan la agenda de la conferencia del sector privado durante la Cumbre de las Américas. ¿Quiénes fueron los participantes? Todas las empresas grandazos. Y un panel sobre empresas pequeños y medianos, y todas las representantes fueron de empresas muy grandes, hablando de sus supply chain y empresas pequeños y medianos que estaban parte de su supply chain. Eso fue un poco realmente problemática, por lo menos.
Y la segunda cosa es que, aunque estamos enfocando mucho más en educación ahora, tenemos que realmente double down en esa área porque si queremos realmente completar todo el proceso de educación hasta emprendedor, hasta la inversión, el angel investors, venture capital, para trasladar una idea, una invención al mercado, que es lo que no tenemos hasta ahora. Eso significa que tenemos también enfocar en esas emprendedores y empresas pequeñas que tienen algo y no tenemos una historia y una tradición de inversión en startups, etc. Claro, hay ejemplos en la región ahora, pero esa vinculación entre las universidades y el mercado financiero y el mercado comercial todavía no realmente existe en un camino fluido que existe en legislación todavía también. Bueno, nos quedan 15 minutos. Les voy a pedir que sean breves en las preguntas y a ustedes breves en las y breves en las puntualizaciones también. Perfecto, porque es importante. Hasta el día de ayer yo no tenía la comunicación de la aceptación de Colombia del día de hoy para que la CIDH visite su país. Así que la CIDH está viajando hoy mismo, o sea que prácticamente tenemos una capacidad rápida de respuesta sobre estos temas. Buenísimo. Ojalá que la reciban del otro lado de la frontera también, secretario. La próxima pregunta, por favor. No, le prometí a la señora que le iba a dar la oportunidad y ya voy con ustedes. Breve, así alcanzamos en 15 minutos a ver cuántas preguntas hacemos. Where's the mic? Beatriz Rangel, AMLA Consultant, a Florida-based development assistance. Yo estoy con una corporación para asistencia para el desarrollo en Florida. Quisiera escucharle del secretario Almagro, que él quiere darle un brazo. Él dijo algo de que quiere que la OEA tenga un papel de hacer cumplir en la OEA en Venezuela, ya que vienen las elecciones en Venezuela. ¿Tiene usted una copia de los padrones electorales en Venezuela? Porque si no lo tiene, la autodeterminación será muy cuestionada en esas elecciones, porque aún Cecil el León podría inscribirse para votar en Venezuela. I don't want and I can't act by... No puedo actuar por la fuerza para observar las elecciones en Venezuela. Nunca puede ser así. Nosotros hemos ofrecido la observación electoral. Los miembros de la oposición de Venezuela nos pidieron que lo ofreciéramos, y esto es algo que se ve todos los días, firmas en las peticiones para que nosotros observemos las elecciones. Sí, tendrá que ser bajo ciertas condiciones y según cómo trabaja la OEA en estas situaciones. Y esta sería una tarea totalmente diferente. Uno de nuestros trabajos es hacer exactamente lo que usted pide, pero esto es algo que hasta ahora no nos han invitado a hacer. Lo hemos ofrecido, pero esto no pasa en este caso. Será cuarta fila, por favor. Aquí a la izquierda. Sí, Carlos Malamud, del Real Instituto Elcano. Mi pregunta es para Marco Aurelio García y es muy breve. Y tiene que ver a veces con el hecho de que en determinadas ocasiones las motivaciones de los gobiernos para hacer determinadas cosas se me escapan. Quizás sea por falta de información o de formación. Pero la pregunta es, ¿por qué Brasil se abstuvo en la votación de la OEA
sobre el diferendo entre Colombia y Venezuela. Quizás el argumento pueda ser, bueno, esto es más competencia de UNASUR o de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, pero por lo actuado hasta ahora, ni UNASUR se ha mostrado equidistante en el tema, sino más bien todo lo contrario, ni ninguna de las dos ha dado pasos relevantes para solucionar el conflicto. Por tanto, ¿cuál es la motivación real de un gobierno como el brasileño tan empeñado en la defensa de los derechos humanos en el continente? Gracias. Bueno, excelente pregunta. En primer lugar, le advierto que no fue por petróleo. Nosotros lo tenemos bastante. Por una razón muy sencilla, porque nosotros considerábamos en ese entonces que era un asunto que debiera ser resuelto en forma bilateral. Eso no significaba que multilateralmente no pudiera volver la cuestión a la discusión. Y en ese sentido quiero decirle que hicimos muchas cosas, como otros países lo hicieron. La presidenta Dilma mantuvo conversaciones con el presidente Santos sobre el tema y también con el gobierno de Venezuela. Nosotros, junto con un compatriota suyo, el canciller Timerman, enviamos nuestro canciller para conversaciones en Bogotá, en Caracas y después en Jamaica, donde se encontraba el presidente Maduro. Y personalmente, la presidenta tomó iniciativas también junto a un otro presidente de la República de América del Sur para que pudiera hacer la convergencia de los dos gobernantes. Es un proceso que está en marcha. Yo no quiero entrar en detalles porque tú sabes perfectamente que si uno comienza a hablar mucho, termina dando buenos días al caballo. Entonces, yo creo que estamos muy activos en eso, como otros países de la región. ¿Y por qué? Primero, porque es una cuestión humanitaria importante y por lo tanto ningún gobierno democrático puede estar ajeno a eso. Segundo, porque es una cuestión de gran complejidad. Más allá del tema humanitario, hay cuestiones de frontera que no son pequeñas. Incluso no las conocemos todos, pero sabemos que las hay. Tercer lugar, porque lo peor que podría ocurrir para América del Sur, en particular para UNASUR, CELAC y creo que para la OEA también, sería un choque entre Colombia y Venezuela. Eso significaría concretamente un riesgo de quiebre de esas tres instituciones. Es más, Colombia está en un proceso de paz que tiene el apoyo nuestro, no solo un apoyo retórico, sino que un apoyo concreto. Y me permito también no entrar en detalles, ¿no? Nosotros estamos extremadamente solidarios con la posición del presidente Santos para que su acción en el sentido de lograr la paz en Colombia llegue a buen puerto. Eso significaría una ganancia extraordinaria para su país y para América del Sur y América Latina. En la medida en que nosotros siempre ofrecemos al mundo el ejemplo de nuestro continente como un continente de paz. Y por lo tanto los esfuerzos que se están haciendo ahí son muy importantes. Es más, creo que si no llegamos a una solución de paz y si se transforma efectivamente ese conflicto de fronteras en una cosa más grande, la degradación de las relaciones de Venezuela con Colombia
puede interesar a algunas personas, pero creo que no interesa ni a venezolanos ni a colombianos. Yo fui a misiones de paz en Colombia, ahí en la selva incluso, y me di cuenta del enorme aprecio que los colombianos tienen por los venezolanos y que los venezolanos tienen por los colombianos. Venezuela es un país que abriga casi 5 millones de colombianos. Imagínense la conflictividad que un choque más abierto desataría. Entonces, yo creo que cada país sabe cómo conducir una agenda diplomática compleja como esa. Pero tengo la convicción, y eso lo sé por el caso brasileño, que nosotros estamos efectivamente muy involucrados en lograr que ese problema no prospere, ¿no? Y voy a decir lo siguiente, además, en un momento en que el mundo está asistiendo de forma con gran perplejidad el drama de los refugiados ahí del Mediterráneo, del Oriente Medio, sería muy malo que un problema como este, aunque de menor dimensión, pero un problema como ese, pudiera efectivamente afectar la imagen de América Latina y de América del Sur en particular. Nosotros recibimos muchos refugiados colombianos en Brasil. Tenemos muchos refugiados colombianos en Brasil. Recibimos hasta ahora cerca de 8.000 sirios y vamos a aumentar la oferta de visas. Y solamente de Haití ya recibimos hasta ahora 28.000 haitianos y vamos a ofrecer 2.000 visas al mes en el consulado brasileño en Puerto Príncipe, para evitar incluso un drama adicional que tenemos en estos procesos migratorios, que es la acción de los coyotes, que sé que incluso aquí en América Central es muy fuerte. Entonces, yo le puedo decir lo siguiente: no hay ninguna razón secundaria para explicar el voto brasileño. Es que me hablo, pero no puedo. Aquí a la derecha. La señora dama de rosado. Stand up. Si te puedes poner de pie para que te identifiquen y te alcancen el micrófono. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Marcela Prieto, yo soy directora de Foro Semana de Publicaciones Semana. Me preocupa un poco la respuesta del doctor Marco Aurelio, porque veo que en su respuesta mezcla tres cosas distintas que, si se unen, surge, digamos, esa preocupación. Si usted une una crisis humanitaria interfronteriza entre Colombia y Venezuela con el proceso de paz, entonces implícitamente está diciendo que Colombia está sujeto o capturado a tomar decisiones importantes frente a su relación con Venezuela, porque es un país observador del proceso. Yo creo que si el proceso de paz ha avanzado tanto como para que no haya realmente un paso atrás, no tiene por qué ser esta una razón para no tomar una decisión en ese sentido, y eso también involucra el papel que deben jugar organismos internacionales. Una cosa es una crisis humanitaria interfronteriza por culpa y motivada por un presidente y un gobierno que tiene digamos, una perspectiva en particular frente a los colombianos en su territorio. Sí, estamos de acuerdo que hay complejidades, y otra cosa es el proceso de paz. Y la tercera observación que me inquieta es el de la imagen a nivel internacional. Yo creo que mostrar lo que está pasando entre Colombia y Venezuela, las arbitrariedades que se están cometiendo en la frontera, deben mostrarse y no debemos dejar de mostrarlas, porque eso nos va a afectar nuestra imagen internacional. Esas son mis dos observaciones. ¿Quiere contestarle? Sí, claro, por supuesto. ¿Por qué somos tan políticamente correctos en América Latina? Miren a Donald Trump lo bien que le ha ido con su política, que no es correcta. Mira, yo respeto mucho su posición y creo que es una posición. Usted toma posición frente al problema.
nosotros en tanto gobierno, y creo que otros jefes de gobierno aquí no tomarían la misma posición suya, a menos que estuvieran dispuestos a romper relaciones o crear un gran ruido con un país determinado. Nuestra posición es una posición para resolver problemas. Yo no quiero entrar, pero usted no sé si es colombiana, pero Sí, bueno, sí, representa un medio colombiano. siendo colombiana sabe mejor, mucho mejor que yo, la política colombiana. Lo que está en juego en esa crisis, más allá del drama humanitario que es real y que nosotros tenemos que jugar, no es solamente eso. Hay otros problemitas, ¿no?, que yo no quiero mencionar, pero que usted lo sabrá perfectamente. Hay problemas de naturaleza interna, tanto en Colombia, tanto en Venezuela. No lo digo en forma de acusación, creo que es normal. La política tiene también una cara que a veces no es muy bonita. En aras del balance, ¿no?, voy a darle la palabra a este lado de la audiencia al colega Vladimir Villegas, que conduce un programa de mucha audiencia en el canal Globovisión en Venezuela. Así que tuvimos una colega colombiana, vamos con el colega venezolano. Gracias, buenas tardes, saludos a todos, en especial un abrazo a todos mis compatriotas venezolanos y colombianos que están aquí también. Aquí creo que esa diatriba tiene un plano y es el plano de la diplomacia que creo que los dos gobiernos, ahí estoy de acuerdo, deberían resolver por la vía de la negociación bilateral, pero yo no vine a resolver ese problema. En la complejidad del problema fronterizo, en ese problema fronterizo yo quiero decir, y aquí quiero decir con esto poquitas cosas, pero muchas a la vez. Cortico, no somos ni tan santos ni tan maduros en el tema fronterizo. Y quería cerrar ahí, es decir, tenemos que meter el ojo a ese problema porque tiene muchas complejidades. Hay razones que deben ser escuchadas de parte del gobierno de Venezuela y razones que tienen que ser escuchadas del gobierno de Colombia. El problema de las formas forman parte del fondo en materia de acciones políticas y diplomáticas, y es donde creo que habría que tomar revisiones, pero no me quiero meter en ese tema porque después me toca el derecho de palabra. Mi pregunta concretica y directa para Roberta Jacobson. Había una conversación entre el canciller, el secretario de Estado Kerry, y la canciller venezolana Delcy Rodríguez. Me gustaría saber, aquí entre nos, qué se dijeron, qué conversaron, cuáles son los acuerdos, y además de eso, si tocaron el tema de Venezuela y Colombia, ¿no? Usted me dice lo que usted quiera, yo le pregunto y usted responde lo que quiera. Gracias. Eso significa que podemos terminar esa sesión muy puntual. Porque, bueno, la respuesta no es muy larga. No comments. La verdad que ellos tenían una conversación ayer. Fue una conversación para continuar esas conversaciones que hemos tenido en los últimos meses sobre varios temas, y yo creo que ella, la canciller, ha publicado varios tweets. Esa es su perspectiva, y nosotros discutimos cosas como la frontera y nuestra preocupación sobre la situación humanitaria y sobre la situación de Leopoldo López y la posibilidad de el juicio que va a terminar esta semana, y temas como esos durante la conversación. Pero voy a dejar al lado las específicos para mi jefe. Y la conducta diplomática, pero estamos continuando las discusiones, aunque tenemos, como hemos dicho en varias ocasiones, discrepancias. Estamos tratando de tener pragmático con Venezuela. El secretario Almagro, que es el anfitrión junto con el doctor García y Michael Shifter, me ha pedido la palabra. Yo he pedido la palabra porque creo que es un buen momento recordar hoy un evento muy importante en la dimensión hemisférica, en la dimensión americana integral. Hace un par de días
se celebró un aniversario del uno de los puntos más altos de la relación de Estados Unidos con el continente. Y fue la firma de los acuerdos Carter-Torrijos. Y yo querría hoy recordarlos, fue hace un par de días, el 7 de septiembre. Y que ojalá que esa agenda positiva americana que fue capaz de construir el presidente Jimmy Carter en el continente, la sigamos recreando, lo que ha sido el impulso de restablecimiento de las relaciones Cuba-Estados Unidos. Pero esa dimensión también tiene dos paradigmas muy importantes en la dimensión política americana. El presidente Jimmy Carter, a quien creo que todos le debemos un reconocimiento por el esfuerzo que hizo por el fortalecimiento de la democracia en nuestro continente durante los 70, durante años duros para nuestra región, y el presidente Torrijos en una reivindicación histórica de todos nuestros países. Entonces, porque eso definitivamente tiene una dimensión política importante, lo que querríamos que siempre fuera esa agenda dentro de la OEA, esa agenda hemisférica y esa agenda de hermandad. Muy bien. Muy bien. Terminamos, ¿no es verdad? Yo me muero de la vergüenza con ustedes, pero me hubiera extender la sesión de preguntas y se nos acaba el tiempo. No, me dicen que no, que terminamos, a menos de que ustedes me den la posibilidad de darle más cabida. No, aquí me están diciendo que no. Gracias. Gracias. Muy bien, gracias. Bien, continuamos con esta transmisión en directo desde Washington de la conferencia CAF número 19 y veíamos este panel, el primer panel que discutía un tema fundamental para la región, los desafíos geopolíticos, en donde estaba participando el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, también el expresidente de Panamá, Martín Torrijos, y estaban analizando aspectos fundamentales para las relaciones políticas también entre Estados Unidos, con la participación de la subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson. En el caso del secretario general de la OEA, él resaltó la importancia de que los gobiernos regionales respeten y defiendan los derechos de los inmigrantes, ya que a ningún ciudadano se le puede calificar como indocumentado o como una persona ilegal.